Es totalmente suya. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la asistencia. Vamos a empezar haciendo ejercicios de la lectura e interpretación de los electrocardiogramas. Empezamos haciendo revisión con datos de historia clínica, luego vemos la imagen del electro, analizamos y luego hacemos un análisis completo de la clínica con los hallazgos del electrocardiograma. Empezamos con un varón de 71 años con antecedentes de artritis reumatoidea, hipertensión arterial y dislipidemia. No tiene signos ni síntomas cardiovasculares, no se queja de disnea ni dolor torácico, no ha presentado palpitaciones ni síncope y se presenta con este electrocardiograma. Entonces, siguiendo con la rutina, empezamos con la estandarización. Vemos acá la huella del 10 por 5 y nos vamos luego a ABR. Y en ABR, oh sorpresa, que digamos hay ondas más bien positivas y no negativas. Entonces esto es un detalle, ¿no es cierto? O están mal colocados los cables o algo le pasa al paciente. Entonces vamos a seguir analizando como siempre. Vemos el ritmo sinusal. Recuerden que buscamos el eje de la P y no encontramos una onda P que pueda ser visible. Entonces luego vamos a ver abajo la tira, y esta la tira para ver el ritmo. Vemos que primero hay diferentes morfologías y luego la distancia entre las eres es diferente, aquí cerca, acá lejos y diferentes. Entonces, de entrada, pues este es un ritmo de lo que llamamos irregularmente irregular. No, no podemos definir hasta ahora, pero sabemos acá. Entonces, por el eje de la P, no podemos, decimos es un ritmo irregular, ¿no? ¿Cierto? Ahora, como con esta diferencia para ver la frecuencia cardíaca, pues analizamos dos periodos, ¿no es cierto? Cuando un periodo en el que exista la diferencia mayor, que sería en este segmento, que sería para ver 300, 150, 100 aproximadamente, y el siguiente periodo, y el siguiente sería 300, 150. Entonces vean que hay diferencias, ¿no es cierto?, de la frecuencia, porque estamos ante una arritmia. Y entonces, para determinar el eje con todo, nos vamos a servir de la calculadora del eje cardíaco. Vamos a la página y vemos la amplitud del QRS en D1 es, tenemos dos cuadraditos hacia arriba de la línea isoeléctrica y tres hacia abajo, que nos darían entonces menos 1. Entonces ponemos menos 1 en la amplitud de la derivación de 1. Luego nos vamos a ver la derivación de 3 y aquí vemos que es un cuadradito hacia arriba y tres cuadraditos así. Tendríamos 4 hacia abajo, 1, 2, 3 cuadraditos en promedio hacia abajo. Entonces, y uno positivo nos daría en D3 el valor de menos 2. Ponemos calcular y nos dice que el eje está a menos 109. Entonces, el eje está en el cuadrante
entre menos 90 y menos 180, este es un eje indeterminado, ¿no? Luego vamos a ver el eje hemos visto el ritmo y una arritmia. La frecuencia que hemos dicho está entre 100 y 140. El eje que está indeterminado a menos 109 grados. Veamos luego morfología, si es que encontramos de una onda P, que es de haberla, sería muy, muy pequeña, sí, pero no le logramos definir. Entonces no está definida y lógicamente si no vemos la P, pues el PR tampoco podemos medirlo. Luego nos vamos a fijar en el QRS, para eso nos vamos a las derivaciones precordiales y aquí vemos que es un complejo R minúscula, S minúscula y R prima mayúscula, ¿no? Y entonces decimos es ancho y positivo en B1 y nos vamos a B6 para ver si es ancho, digamos como es pequeño en este gráfico, pero es negativo en B6. Entonces, este es una imagen del bloqueo de rama derecha, ¿no? Ancho y positivo en B1 y negativo en B6. Imagen de bloqueo de rama derecha. Entonces, cuando hay imágenes de bloqueo, ya el resto de valoraciones que hacemos, diríamos, del segmento ST o de la misma morfología del QRS, obviamente el ancho está más de 12, de 0,12, que es el máximo, y la transición puede o no ya verse por la morfología de las ondas, aunque aquí está en B4, que estaría normal todavía, y digamos ya no se suman las R's, las S de B1 con las R's de B6 o al revés, por la imagen ya del bloqueo de rama derecha. Entonces, la patología del QRS es bloqueo de rama derecha en este caso. Entonces, luego nos vamos a ver el ST está infradesnivelado respecto a la línea isoeléctrica de 1 y la T es negativa. Entonces buscamos las T negativas de B1, B2, B3, B4 hasta B5 claramente negativas. Y entonces también vemos ondas, si podemos ver algo, es el complejo ondas T positiva acá. Y aquí podría decirse que tenemos un ST supra desnivelado en ABL. Vamos a ver luego el QT, ¿no es cierto? El QT desde el inicio de un complejo hasta el final de la onda T, 5, 6, 7, 8. Y como tenemos dos frecuencias, entonces también tenemos que hacer el cálculo, ¿no es cierto? Con la frecuencia mínima y con la frecuencia máxima para corregir el QT. Entonces ponemos, hemos medido desde el inicio del complejo 5, 6, 7, 8, 9, entonces sería 360 y como la frecuencia es variable, entonces hacemos con la de 100. Hacemos un ejemplo, ponemos 100, pedimos calcular el QTC y con 100 nos da 464. Entonces ya con la frecuencia mínima, el QTC está alargado, ¿no? Entonces un QT prolongado con un TC también largo. Entonces, estas serían las observaciones de este electrocardiograma. Entonces, resumimos, el paciente, recordamos, está asintomático, pero presenta un electrocardiograma alterado,
unas positivas en ABR que nos llamaba la atención, este ritmo irregularmente irregular. Bueno, luego aprenderemos la próxima semana cuando veamos arritmias cómo se da la fibrilación auricular, ¿no? Y cómo hay que ver las respuestas ventriculares, en este caso, que la frecuencia está aproximadamente 140 latidos por minuto, un eje indeterminado, un QRS ancho con morfología de bloqueo de rama derecha. Nos quedamos dicho, revisar la colocación de los electrodos, y vemos que los electrodos están bien colocados, entonces pedimos una radiografía de tórax buscando esto, ¿no? Una dextrocardia. Así que aquí vemos la silueta cardíaca colocada hacia la derecha, ¿cierto? Este es una alteración congénita muy rara, es un diagnóstico incidental que se realiza pues de pronto por un estudio por otros motivos como un chequeo prequirúrgico puede ser, se realiza placa de tórax y electrocardiograma y se determina esta imagen con un corazón en el hemitórax derecho con un eje entre la base y el ápex hacia la derecha. Puede ser aislado cuando solamente es la imagen del corazón, o en este caso, que es también el hígado está más bien hacia la izquierda, entonces este es un situs inversus, ¿no? En el paciente no se encontraron anomalías estructurales y por lo tanto, pues la supervivencia es similar a la población general. Cuando se desea hacer un electrocardiograma a un paciente con dextrocardia, entonces lo que hay que hacer es invertir los electrodos de los miembros superiores, dejar los electrodos de los miembros inferiores igual, colocar el cuarto espacio intercostal izquierdo, el B1, y luego irnos como estuviéramos haciendo todo hacia el lado derecho. Luego nos presentan este electrocardiograma, no nos dicen nada, no tenemos datos de pacientes, solo nos hacen ver este electrocardiograma. Entonces, como rutina, vamos a ver la estandarización. Vemos aquí 10 por 5, vamos a ver en ABR, onda P negativa, y un complejo que puede ser también negativo. Entonces decimos que probablemente está bien tomado, ¿no? Entonces, luego empezamos a ver el ritmo. Entonces buscamos la onda P positiva en D1, positiva en D2 y positiva en D3. Entonces el eje de la P está a 60 grados y en este caso el ritmo es sinusal. Luego vamos a ver la frecuencia cardíaca. Vemos aquí estos complejos bastante anchos, escogemos esta tira de ritmo, entonces vamos 300, 150, 100, 75, y estamos un cuadradito antes, ¿no es cierto?, de la línea gruesa. Entonces vamos a ver en otro ejemplo que puede tener alguna otra variación. Para empezar, podemos escoger este cuadrado y vamos hacia atrás, 300, 150, 100, 75, entonces hacemos una equivalencia, ¿no es cierto? Aproximadamente, recuerden que entre 75 y 100, cada cuadradito chiquito vale 5, entonces 2 cuadraditos estarían aproximadamente 85 latidos por minuto. Entonces, ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca a 85 latidos por minuto, y vamos a ver luego el eje del QRS. Entonces vemos que es negativo en D1, es más positivo que negativo en D2 y muy positivo en D3. Entonces el eje está desviado hacia la derecha, ¿cierto? Recuerden, cuando se hace negativo en D1 se desvía a la derecha, y si fuera negativo en D3 se desvía a la izquierda. Entonces, ¿cuánto? Entonces, aproximadamente decimos, si fuera hasta aquí sería en 0 grados, y con este otro estaríamos desviándonos a la derecha de 60, recuerden, ¿cierto? Vamos a aumentar 60 más 30
90 más 30, 120 aproximadamente estaría el eje desviado hacia la derecha a 120 grados. Entonces, para calcular, vamos a revisar el eje del QRS, ¿no? Medimos, entonces, en D1 la amplitud, como vemos, es negativa. Entonces ponemos menos 8 y en D3 entonces tenemos un segmento positivo, 5, 6, 7, 8 menos el valor negativo que estaría acá de la onda S que se ve igual. Tenemos también como negativo y ponemos los valores y nos da en la calculadora que está a 150 grados. Entonces está a la derecha y recuerden, por definición, entonces si el eje está más allá de 120, esto se llama bloqueo de la división posterior de la rama izquierda del haz de His, como habíamos aprendido. Seguimos viendo, entonces, la onda P. Vemos que una onda P que está de tamaño normal y el PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo, 1, 2, 4, en otro trazo vamos a ver, desde el inicio aquí de la onda P hasta el inicio del complejo estamos 5 por 420, o sea, está en el límite, ¿no? Recuerden, el PR va de 120 a 200 milisegundos. Luego nos vamos a ver el ancho del complejo y encontramos aquí esta imagen, ¿no es cierto? El QRS ancho de 12, 012 o 120, que es más ancho de lo normal. Y claro, y vemos también esta nueva imagen, ¿no es cierto? Como hemos dicho, ancho y positivo en B1 y nos vamos a B6, igual está ancho y negativo en B6. Nuevamente imagen del bloqueo de rama derecha. Vamos al segmento ST y bueno, también hemos hecho, cuando vemos la imagen de bloqueo de rama, lógicamente la repolarización es inversa, ¿no es cierto? Entonces el ST y la onda T estarán negativos, como se ve aquí. Siempre recuerden que son de ramas asimétricas, entonces negativa de B1 hasta B5, ¿no? Y negativas también en D2, D3 y en ABF. Entonces estos son los trastornos de repolarización que se dicen. Vamos a ver luego a medir el QT, medimos primero y luego calculamos desde el inicio de un complejo aquí. Entonces, hasta el final de la onda T son 5, 6, 7, 8, 9 también. Nos da 360 y la frecuencia cardíaca que habíamos calculado por 85. Entonces, introducimos los valores, 360 para la frecuencia cardíaca y 85 para la, perdón, los 360 de la medida del QT y 85 de la frecuencia cardíaca, calculamos y nos da un QTC de 428 que estaría dentro de lo normal. Entonces vamos a seguir analizando. Entonces decimos que el eje está a la derecha, a menos 150, con un bloqueo de la división posterior de la rama izquierda de las de His. También se puede observar en P1, nos hacen para volverla a ver, la P que es bifásica, o sea, la P no puede ser positiva o negativa en B1. Cuando tiene un modo positivo en B1 y negativo también en B1, esta bifásica puede estar en relación con crecimiento de la aurícula derecha. El QRS es ancho, alto en B1
y con depresión del ST, una inversión de T de ramas asimétricas, unas veces profundas, y todo esto nos lleva a crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, es pues el diagnóstico de una hipertensión pulmonar severa. Vamos a ver otro caso, un varón de 53 años que tiene antecedentes de ser fumador, con dislipidemia y que tiene VIH en tratamiento antirretroviral ya por 7 años. Tiene una historia de disnea moderada de 8 meses de evolución y edemas de 2 meses de evolución. El examen físico se ausculta un soplo sistólico en foco tricuspide y el latido del ventrículo derecho es palpable. Se realiza el electrocardiograma y en el electrocardiograma se encuentra entonces, vamos a ver primero, buscamos la estandarización, luego vemos ABR, que tenemos una P negativa y una T también negativa, entonces vemos que está bien. Entonces vamos, el ritmo P positiva en D1, D2, D3, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca calculada pues de 300, 150, 100, 75 y recuerden, ¿no es cierto? Cada cuadradito entre 75 y 100 o son 5. Vale 5 puntos. Entonces estaría aproximadamente la frecuencia en 90 por minuto. Luego vamos a ver el eje del QRS, que estaría aquí más negativo que positivo, acá más positivo que negativo, y en D3 completamente positivo. Entonces los cambios se están haciendo hacia el lado derecho. Entonces, vamos a la calculadora, introducimos los valores que tenemos de la amplitud de D1 y está como es negativo, sumando los positivos y negativos quedaríamos en menos 3 y en la derivación de 3 completamente positivo tenemos una pequeña onda, si menos 1 sería de una pequeña Q al inicio del complejo, entonces tenemos aproximadamente sería 10 menos. Y como estamos, ponemosla para la calculadora y nos da que está en 112 nos da el resultado. El eje está desviado hacia la derecha, pero no es un bloqueo de división, porque el bloqueo es a partir de los 120. Entonces vemos una onda P que está algo picuda aquí en D2, como de crecimiento también de la aurícula derecha. El PR, contamos desde el inicio de la P4 por 4 serían 16, 120. Luego vamos a ver el ancho del QRS en B1, está 2 cuadraditos, está normal. Luego la morfología que vemos aquí, hay una pequeña R, una S, y esta sería otra R', como entonces vemos, pero no está ancho el complejo. Entonces, cuando no es ancho el complejo, entonces tenemos la imagen de bloqueo incompleto de la rama derecha. Buscamos al ST, entonces vemos respecto a la línea isoeléctrica, está infradesnivelado aquí claramente en B2, en B3, en B4 y hasta al B4, algo ya no más. Bueno, vamos luego a ver el Q, la onda T negativa, D1, en D2, en D3, D4, D5. Medimos el QT desde el inicio del complejo hasta el final de la onda T. 5, 6, 7, 8, 9 y casi 10 diríamos medido, ¿no es cierto? Entonces ponemos 400, introducimos el valor en la calculadora y la frecuencia cardíaca que
habíamos calculado que estaba por 90 latidos por minuto y nos ponemos a calcular el QTC y por Bassett está en 489, entonces es un QT largo, ¿no? Seguimos analizando, entonces decimos que es un electrocardiograma en ritmo sinusal a 90 latidos por minuto, con esa P alta, que es la P pulmonar, que el eje está a la derecha, más 112, que hay una imagen en B1 de una RSR', que es un bloqueo incompleto de rama derecha por el que el QRS no está ancho, un ST, un infradesnivel de B2 a B4, más la R alta en B1, y las T's negativas de 1 a B4, todo eso da el crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, con los antecedentes de ser un paciente con VIH, el VIH causa hipertensión pulmonar primaria. Esta es una imagen ecográfica en la que se ve el crecimiento del ventrículo derecho. Vamos a otro caso, es un varón de 38 años que tiene antecedentes de insuficiencia renal crónica, tuvo hace 3 años un infarto agudo de miocardio, toma enalapril, 40 miligramos, bisoprolol, 5 miligramos. La consulta es por disnea grave, el paciente llega hipotenso, en mal estado general, y este es el electrocardiograma. Entonces, a veces, pues, cuando vemos estos electrocardiogramas y viendo en realidad el paciente en mal estado, prácticamente como que se estuviera muriendo, entonces tal vez nos ahorramos el análisis de ritmo, frecuencia, eje, y lo que vemos es primero verle al paciente la historia que nos dice tiene problema renal crónico y pensamos qué podría estar pasando, ¿no es cierto? Aquí, que por qué un paciente renal puede estar presentando estos trastornos. Aquí tenemos un QRS ancho, no vemos ondas en D2, en D3, también vemos esta imagen que no sabemos el complejo, lo del complejo, un ST, ABR negativos, ABL, y es lo que nos llama la atención estas imágenes. Y en B1, asimismo, no sabemos cuál es el complejo, si hay onda T, si esta es una P, entonces totalmente irregular. Entonces, pues igual para querer calcular el eje, ¿no es cierto? Bueno, digamos que este fuera el P positiva, acá ya podemos ver otra P acá. Entonces podría, si acaso es un ritmo sinusal, ¿no es cierto? Y una frecuencia 300, 150, 100, aquí estaríamos aproximadamente por unos 140 latidos por minuto, es decir, una taquicardia. El eje, que esto sería positivo o negativo, este negativo y este más positivo que negativo. Entonces, con la calculadora, siendo isodifásico de 1, isodifásico y de 3, entonces podría estar por 60 grados y la calculadora, introduciendo los valores, nos da que está el eje a 67 grados. Entonces, ¿qué nos parece? Si es que hay P, esta sería una P muy pequeña, aplanada. No sabemos si este es el PR, es indeterminado. El QRS en B1, vemos que si este es el QRS, esta es la onda T, entonces prácticamente están de la misma altura. El QT, también considerando desde, si este es el complejo, desde el inicio del complejo hasta el final de la T, no sabemos, ¿no es cierto? O empieza el complejo aquí, entonces podemos no determinar y para no cometer errores. Y entonces, claro, vamos a recordar, ¿no es cierto?, que vemos una T aplanada con un QRS ensanchado y un complejo que llega a fusionarse con la T, es este patrón que se llama QRS-STT de onda sinusoidal. Y esto, recordemos que se ve en la hiperpotasemia. Entonces, la imagen del electrocardiograma es normal cuando las cifras séricas son normales, ¿no es cierto? Tenemos el complejo normal. Luego, cuando
el potasio aumenta a más de 5,5, lo primero que pasa es que la T se hace alta y picuda. A más de 6 de potasio, entonces empieza a tomar ya la equivalencia de la altura del complejo QRS, parece una R. Con más de 7 prácticamente son como dos Rs, ¿no es cierto? Y más de 8, pues esto es lo que se llama la morfología de la onda sinusoidal, que es prácticamente con un paciente en esas condiciones un ritmo de preparo, ¿no? Y acá nos hacen ver un electrocardiograma, dice que es una mujer joven con bulimia. Entonces, asimismo, vamos a seguir revisando que alteraciones en grande podemos ver, buscamos si es que hay onda P, onda P, onda P. Entonces, como ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca, desde un complejo que caiga en una raya al siguiente, 300, 150, 100, 75, acá 300, 150, 175 y dos cuadraditos más serían 85. Luego el eje sería aquí más positivo que negativo, igual más positivo que negativo, y acá casi isodifásico entre negativo y positivo. Entonces el eje de 60 grados se ha desviado algo hacia la izquierda, no tanto, entonces estaríamos, diríamos, de 60 hacia 30, pero el valor de las calculadoras, pues nos ponemos los valores y nos da en 41 grados. Entonces, ¿qué está normal? Entonces luego vemos el PR, buscamos donde se pueda ver una P inicial adecuada, que no la encontramos en este registro. Entonces, cuando no se ven adecuadamente, pues nos corremos el riesgo de hacer un mal cálculo y pasamos. Luego vemos las imágenes del QRS, vemos un QRS, digamos, normal en ancho, sumamos las ondas negativas de B1 con las positivas de B6, pero lo que nos llama la atención es esta onda grande que se ve de B2, una onda T, no sé si es una onda T, ¿cierto? Entonces, igual, si queremos ver, viene desde B1, B2, B3, B4, B5 y B6, en todas las precordiales. Entonces, recordemos de una paciente de bulimia, se caracterizan los pacientes por estar, que están vomita y vomita, ¿no? Entonces, pensamos de pronto es un trastorno de electrolitos. Entonces, es lo que nos llama la atención. Entonces, en esta imagen es una sumatoria. Aquí vemos el ST infradesnivelado, ¿no es cierto? Acá, en las derivaciones de ST infradesnivelado. Y esto no sabemos si es onda T o de pronto qué es. Entonces, aprendamos a ver. Esta es una análisis de una P aplanada, una depresión del ST de B2 a B6, la T aplanada dice en el plano frontal, y esta T más U. Entonces, para recordar que el potasio, cuando el potasio baja, entonces inicialmente, ¿cierto? La concentración normal se ve la onda T y eventualmente podría haber una onda U o no. Cuando el potasio va disminuyendo, aproximadamente por 3, entonces se ve ya la onda U, ¿no? Como una muesca luego de la T, y sigue bajando el potasio y más bien la T se va achicando y la U agrandándose. Y con el potasio en uno, como se ve aquí, pues prácticamente es como una zona honda. Entonces, como no habíamos notado, pues esta es una onda U. Lo que nos ayuda aquí a relacionar más antes de ver el nivel sérico de potasio es que la paciente que es bulímica y ha pasado un episodio de vómitos incoercibles. Vamos a otro caso, una mujer de 87 años con antecedentes del síndrome de apnea obstructiva de sueño que usa CPAP por las noches. Es ingresada por una pielonefritis aguda, por lo que se encuentra recibiendo ciprofloxacina y por presentar un estado confusional aguda, hubo necesidad de administrarle también neurolépticos.
se le toma un electro y también novedades con este electro. Entonces, vemos lo que nos llama la atención aquí, es una bradicardia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a contar las ondas. 300, 150, 100, 75, 60. Recuerden, luego es 50, el siguiente es 43 y el siguiente es 37. Entonces, es una bradicardia severa a 37. Y como vemos, onda P, onda P, onda P. Entonces, el ritmo sinusal, tenemos una bradicardia sinusal severa. Luego nos interesa ver el PR, ¿no es cierto? Desde el inicio de la P hasta el inicio de la R. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 cuadraditos por 4 son 28 o 280. Recuerden que de 120 a 200 el PR normal, y si está alargado, este es un bloqueo AB de primer grado. Entonces luego vemos las morfologías, el QRS, vamos ligeramente ancho, pero negativo en B1, algo positivo en B6. El eje del QRS estaría positivo, positivo isodifásico, entonces estaría yéndose hacia la izquierda. Y aquí vemos una de 60 estaría en 30. La calculadora nos ha dicho que está en 42, está normal. Vamos a ver luego lógicamente, esta es una onda T inmensa, ¿no? Y por la bradicardia de aquí tienen una onda P en T bifásica. Es primero positivo, negativo, negativa y positiva, ¿no? El segmento ST sería este, que está supradesnivelado, y entonces midiendo para el QT desde el inicio del complejo, 5, serían 5, 10, 15, 20, 25, por 40 llegaríamos a 1000 del QT medido. Entonces vamos a ver en la calculadora por la frecuencia cardíaca 1000 por 37, entonces nos sale un QT corregido de 785, obviamente, QT más que largo. Entonces ahí recordamos qué puede pasar con la medicación. El electrocardiograma, el ritmo sinusal a 37 latidos por minuto, el eje a 60 con un PR que da un bloqueo AB de primer grado, un supradesnivel de B1 a B5, la T alta, ancha y en B2 de bifásica en B3, como habíamos notado, y un QTC corregido de 785. Esto es un QT largo adquirido y por medicación. Entonces recuerden, la paciente recibió ciprofloxacina, y además de ese neuroléptico le dieron haloperidol. Los dos se sumaron y pues estos son los medicamentos que pueden producir QT largo, ¿no? Entonces, domperidona, ondansetron es para reflujo y para el vómito, silostazol que utilizan los cirujanos vasculares, los antiarrítmicos, ¿no? La miodarona, y beta bloqueadores como el sotalol, y los antibióticos, ¿no? Citro, claritro, eritro, los miacrólidos y quinolonas, cipro, levo y mocifloxacin. El antimicótico fluconazol y los neurolépticos, ¿no? Clopamacina y incluso citalopram y citalopram. Entonces, hay que tener cuidado en la asociación de medicamentos. Luego vemos a un varón de 45 años que fue encontrado en la vía pública a las 4 de la mañana con bajo nivel de conciencia, con signos de intoxicación etílica, está estuporoso y frío, se realiza el electrocardiograma y claro, asimismo vemos que casi ya no late, la frecuencia cardíaca baja, y lo que nos llama la atención, también hay arritmia, ¿no es cierto? Un latido aquí, un latido separado, un latido unido, un latido separado, otro latido, y es esta linda onda en complejo QRS, y luego del QRS la onda J de Osborne, ¿no? Entonces, claro, el paciente frío recuerden que habíamos conocido que es la onda J de Osborne, que es de la hipotermia, ¿cierto? Pero también
se puede ver en la repolarización precoz, como hemos dicho, es la muesca al inicio, ¿no es cierto? También se puede ver en la hipercalcemia. Para diferenciarla de esta imagen que se llama el empastamiento de no CBJ, pero hay un empastamiento del ST, que es un retraso de la conducción al final del QRS, en la unión del QRS y el segmento ST, no hay onda J, entonces también hay que diferenciarlo, ¿no es cierto? Mientras más profunda sea la hipotermia, más grande es la onda de Osborne. Luego vemos a una mujer de 78 años con antecedentes de artroplastia de rodilla 2 meses antes, que presenta una disnea súbita, palpitaciones, un dolor torácico no anginoso y se encuentra hemodinámicamente estable. Le realizan troponinas, tiene una ligera elevación y se muestra un electrocardiograma. Entonces, en este electrocardiograma nos llama la atención este complejo, ¿no? Ancho, negativo en D1, ancho y positivo en D3, y acá en B1 vemos que es un complejo RSR de bloqueo de rama derecha. Entonces, positivo, ancho en D1 y acá algo negativo en B6. Entonces tenemos un bloqueo de rama derecha. Vamos a ver si hay onda P positiva, entonces el ritmo es sinusal. Luego vemos la frecuencia cardíaca, 300, 150, 100, aquí 75, estamos más cerca, 2 cuadraditos acá, estaría por más 90 por minuto. Entonces, luego vemos el eje más casi isodifásico, aquí también negativo y positivo, y acá isodifásico. Entonces seguimos viendo lo que nos llama la atención, ¿no es cierto? Es esta onda Q en D3, onda Q en D3, pero tenemos ondas T negativas en B1, B2, B3, B4, entonces decimos que el paciente tiene dolor torácico, pero no es anginoso, y que la troponina está ligeramente elevada. Entonces recordamos que tuvo una artroplastia de rodilla y que no tenía una buena movilidad. Y entonces esto, para ver, este es un patrón que se llama onda S en la derivación de 1, con onda Q en la derivación de 3 y onda T negativa en la derivación de 3. Este es el patrón S1, Q3, T3, que es característico, ¿no?, de la tromboembolia pulmonar. Entonces, en la paciente tenemos bloqueo de rama derecha, onda Q en D3, onda T negativa en D3, ABF de B1, B3, el infradesnivel del ST, y con T's negativas, ¿no? Y con el patrón S1, Q3, T3, que es así, la onda S en esquemáticamente aquí, en D1 y en la derivación de 3, Q y T negativa. Entonces, asociamos a la condición del paciente, de la paciente tiene una tromboembolia pulmonar. Luego vamos a ver, pues, como se había ofrecido hacer una revisión del manejo, habían pedido que se haga una revisión ya cuando habíamos visto las miocardiopatías y miocarditis sobre el COVID. Para recordar nomás que el cuadro puede ser asintomático, ¿no? Es decir, presentar una prueba PCR positiva, sea del hisopado o para PCR o para antígeno, pero sin síntomas. Una enfermedad leve definida por síntomas y signos, pero sin disnea y una imagen de tórax normal. La enfermedad moderada, en que hay evidencia de enfermedad respiratoria baja con una saturación periférica mayor de 94, respirando aire ambiente al nivel del mar, o mayor de 84 a nuestra altura de 2.500 metros. Es enfermedad severa cuando la saturación es menor de 94 a nivel del mar y menor de 84 aquí en nuestra altura, cuando una PAFI, es decir, la presión arterial de O2 contra la fracción inspirada de oxígeno es menor de 300, aquí en nosotros menor de 260,
en una taquipnia mayor de 30 y los infiltrados pulmonares en la tomografía son mayores al 50%. Y la crítica, obviamente, cuando el paciente está en falla respiratoria con choque séptico y disfunción multiorgánica. Entonces, en enfermedad leve, pues nos interesa aliviar los síntomas, reforzar las defensas naturales. Utilizamos acetaminofén, ibuprofeno a demanda. Se recomienda al paciente beber agua y si es de pronto un adulto mayor que no toma líquidos, pues incluso podemos ponerle intravenoso. La recomendación de descansar, alimentarse adecuadamente y obviamente aislarse. En la enfermedad moderada, entonces, es decir, la saturación periférica de oxígeno está en más del 94%, al nivel del mar y 84% en la altura, con una PAFI más de 300, a nivel del mar 260 en la altura, una frecuencia respiratoria menos de 30 y los infiltrados pulmonares menor de 50, como se nota aquí, ¿no es cierto?, de lo que se ven unas 2 lesiones periféricas, otra al lado de una fisura y lesiones periféricas varias, obviamente menos del 50%. Entonces, ¿qué medicamentos deben administrarse? Pues al momento que se haga el diagnóstico y idealmente dentro de los primeros 10 días. Los corticoides, no hay que tener miedo, ¿no es cierto? Es un proceso inflamatorio. Las recomendaciones eran de usar dexametasona 6 miligramos, sea bioral o intravenoso, pues, o sus equivalentes que dan prednisona 40 miligramos, usualmente 20 miligramos 2 veces al día, o metilprednisonola 32 miligramos con 16 2 veces al día, y esto corticoides hasta 10 días desde que iniciamos. En la enfermedad moderada también, ¿no es cierto? Cuando hay por el compromiso respiratorio ya está indicada la colchicina, ¿no es cierto? 1 miligramo, es decir, 2 tabletitas de dosis inicial y luego una tableta diaria hasta terminar el frasquito de 28. Tenemos siempre que hacer, obviamente, dimerodey y ferritina y si estuvieran más de 3 veces lo normal, la indicación dar heparina, 1 miligramo por kilo, subcutáneo al día, o mejor, ¿no? Por las evidencias que veremos luego, son los anticoagulantes orales, ¿no es cierto? Recuerden el rivaroxaban, el nombre comercial aquí incluido, Xarelto, de 10 miligramos, o dabigatran, el nombre comercial incluido, Trombosid, de 110 miligramos al día. ¿Por cuántos? De 7 a 10 días. Luego en la enfermedad severa, obviamente, la diferencia, ¿no es cierto? Que neumonía bilateral, conceptos, etcétera. Entonces, de lo que sabemos, ¿no es cierto? La mayoría de pacientes leves se recuperan, los moderados también se recuperan, pero los severos o van a la recuperación o se transforman en críticos y van a la muerte. Y ahora, pues, ¿no es cierto?, con el recelo de las reacciones de la vacuna, ¿no es cierto? El caso de una mujer de 58 años que 12 días antes recibe la vacuna, ya saben cuál es, por el de Oxford. 3 días presenta disnea, fatiga y tos, una presión sobre lo normal, 98 latidos por minuto, es obesa con índice de masa corporal 31, llega febril, saturando bien, con unas plaquetas iniciales de 178,000, pero que en 3 días han bajado a 37,000. El dímero D, en esta medida, que es menor de 0,2, que diríamos sería 500 para nosotros, entonces estaría en 3,400, ¿no? Y la PCR, siendo menos de 0,5, está en 42 y se le hace un hisopado por la eventualidad que también, además de la vacuna, haya adquirido el virus, pero está negativo. En la angiotaz pulmonar, por el cuadro que presenta, entonces se ve un trombo saliendo del tronco, 2, ¿no es cierto? Aquí 2 trombos, y en la una resonancia para venografía, entonces se ve un trombo en la vena ilíaca interna izquierda que progresa hasta la ilíaca común y se extiende incluso hasta la cava. Entonces, una trombosis con embolia pulmonar. Entonces, ¿qué manejo recibió? Heparina de bajo peso molecular a dosis media terapéutica, más dexametasona, 40 miligramos. A los 3 días, hecho que las plaquetas seguían bajas, un fibrinógeno bajo, una actividad del factor 13 a 32%, siendo lo normal
más del 70% y un TP no medible, no se coagulaba. Entonces se aumenta la heparina a dosis completa. Al día 7 se logra ya revertir a 100.000 las plaquetas y se cambia ahí luego a dabigatran 150 miligramos 2 veces al día. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la paciente? Pues y el recelo que hay, ¿no es cierto?, de la trombocitopenia trombótica ocurre luego de 5 a 30 días de la vacuna. Se presenta primero trombocitopenia y luego trombosis. El fibrinógeno puede estar normal o ser bajo y el dímero D es mayor de 4.000 unidades equivalentes de fibrinógeno. Y lógicamente el origen es por anticuerpos contra el factor 4 plaquetario, ¿no es cierto? Entonces, aquí está esa imagen de lo que hace la heparina, que es similar, ¿no es cierto? Aquí en vez de heparina podrían poner los anticuerpos. Ustedes recuerden que se inyecta la vacuna, es un antígeno, el organismo produce anticuerpos y estos anticuerpos resulta que van a pegarse, ¿no es cierto?, al factor 4 plaquetario, que es todo el problema, que se hacen complejos. Aquí sería entre los anticuerpos contra el factor 4 plaquetario, que hace que se activen más inmunoglobulinas, intervienen luego los monocitos, desencadenando el factor tisular y empieza el problema de la trombosis. Entonces, pero a pesar de que las plaquetas están bajas, entonces no hay que transfundir plaquetas porque habrán más anticuerpos, ¿no es cierto? Lo que se hace es dar inmunoglobulina intravenosa a los corticoides y obviamente ya no se puede usar heparina y se va a los anticoagulantes orales. Entonces hay que tener en cuenta porque desde aquí pues ya no estamos utilizando heparina, sino que nos vamos, aunque el paciente no tenga la trombocitopenia trombótica, ya no usamos heparina por la precaución que de pronto pueda desarrollar. Hablando esto del COVID, ¿no? Y peor, si logramos ver un paciente vacunado con esto, pues no dar heparina. Les agradezco por su atención y estoy a la orden para lo que se quiera revisar de la presentación, por favor. Muchas gracias, pues, doctor, por su exposición. Estamos listos para la ronda de preguntas.